Bienvenidos al episodio número 30 de este querido podcast. Yo soy Adrián y esto es todo un parche para hablar de todo. El desinterés mismo de los artistas. Porque no es que ellos no entiendan, es que algunos no quieren o no les importa. Y otra, obviamente, es la falta de información disponible. Creo que esos son los dos factores comunes que de pronto siguen impidiendo o que se están trabajando para que la industria se siga desarrollando bien, pero que se tienen que trabajar. Usted puede ser el menos conocido de la industria y vivir de la música. No se necesita ser famoso ni ser el más pegado para usted facturar con la música. Si a usted en la industria alguien le dice, no, es que la industria es así, para mí te quiere tumbar. En la industria, y más la musical, y en esta, la mayoría de cosas depende de la negociación, del poder negocial que tengas tú y cuán organizado estés. Lamentablemente, y eso es muy triste decirlo, el eslabón más débil de la cadena de la música es el que hace la música. O sea, el autor, el artista. No tiene sentido porque la base de toda esta industria musical y la materia prima de toda la industria musical es la música. Hoy tenemos un episodio bien interesante y es que nos acompaña un abogado especialista en derechos del entretenimiento. Ha fundado varias plataformas que van desde sello discográfico, estudio de grabación, plataforma de difusión, todo girando en torno principalmente al mundo de la música electrónica y urbana. Así que vamos a tocar muchos temas bien interesantes. Vamos a darle la bienvenida. Les Camilo Ortega. ¿Quién es todo? Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo están? Un saludo bien especial a todo el equipo detrás y a toda la audiencia de Todo Podcast. Muy contento de estar acá y gracias por la invitación. A ti muchas gracias por caer, Camilo. Sé que vamos a tener una conversación bien interesante porque van a haber muchos temas que suelen ser como de gran interés para la comunidad que tenemos, sobre todo relacionados a la parte legal, ¿cierto? Ok, perfecto. Creo que algo que sería como bueno para empezar es ¿cómo definirías ese rol que tienes como abogado especialista del entretenimiento y cómo has ido como creando un ecosistema de varias plataformas que generalmente giran en torno a la música electrónica? ¿Cómo ha sido todo eso? Ok, pues ha sido un camino bien chévere, bien nutritivo y enriquecedor tanto en el desarrollo profesional de mi carrera como abogado, porque he tenido la oportunidad de crear empresas que giran alrededor de la música y de mi profesión. Entonces, mucha gente piensa, o los grandes pensadores anteriormente eran expertos en física, en matemática, en filosofía, en estadística, en un montón de materias, los griegos, todo este tema. Y hoy en día, que no es malo, se ha optado por irse por un camino y especializarse en ese camino. Yo soy de las personas que creo que los límites solo están en la mente de las personas y por eso desde mi profesión como abogado he intentado permear otras industrias, obviamente con una base legal. Claro. Entonces ha sido muy enriquecedor y muy chévere. Cuéntanos un poco cómo se ha dado este camino de ir como creando un ecosistema de plataformas que van desde la exposición de artistas, más que todo de la música electrónica y todo lo que encierra no solamente crear eventos, hacer como meter nuevos artistas a tus plataformas y hacer al mismo tiempo un seguimiento legal. Ok, pues bueno, todo comienza estudiando Derecho. Allí fue donde empezó todo. La música siempre me ha acompañado durante toda la vida y en principio me graduó como abogado, tengo la oportunidad de trabajar en una firma donde puedo conocer el negocio de la música y allí paralelamente me encontraba creando una marca de eventos, una productora de eventos de música electrónica que se llama Quartz. Hoy en día, gracias a Dios, estamos bien posicionados haciendo eventos en la Comuna 13 y al hacer esos eventos pues me permitía revisar contratos, asesorar artistas, revisar otras legislaturas. Paralelo a eso, o después de pasar 2-3 años como abogado en esta firma de abogados que te cuento, tuve la oportunidad de trabajar con personas cercanas a Fate, como Sanin, Icon Music, entre otras. Tuve la oportunidad
de entender cómo funcionaba el negocio de la música y entender que había un vacío en cuanto a que no había tantos abogados en el 2020. Aún hoy en día me parece que hay pocos abogados en este mercado. Y es una invitación para todos los colegas a que se pongan a estudiar y a revisar todo este tema de derechos de autor, propiedad intelectual y demás. Entonces, fue muy chévere en el sentido de que pude permear otras industrias con el derecho e ir inmiscuyéndome más en la industria de la música electrónica, lo urbano. En principio, asesoramos empresarios musicales y artistas, ¿cierto? No es que haya una limitante en cuanto yo tengo un buffet de abogados y allí participamos en varias industrias, ¿cierto? Entonces, para no adelantarnos, en un comienzo solamente estaba yo como abogado y Cuarzo. Ya 3 años después nace el único magazine de música electrónica que se llama Fuera del Track. Ha tenido una aceptación increíble, increíble, gracias a Dios. Después nace BPM, que es mi firma de abogados, que le puse BPM obviamente porque es a la velocidad a la que van la música, los beats por minuto. Entonces tiene todo el sentido en la industria. Y después van naciendo pues como otras propuestas enfocadas a la gestión cultural y musical y al enriquecimiento de la música independiente en nuestra ciudad y artistas independientes. ¿Cuál ha sido el factor común que más has notado en los artistas independientes que llegan tanto al sello como a la asesoría legal? El factor común, pienso que el no aprovechamiento de todas esas cosas se da por 2 cosas. Primero, por algunas veces el desinterés mismo de los artistas, ¿cierto? Porque no es que ellos no entiendan, es que algunos no quieren o no les importa, ¿cierto? Y otra, obviamente, es la falta de información disponible. Creo que esos son los 2 factores comunes que de pronto siguen impidiendo o que se están trabajando para que la industria se siga desarrollando bien, pero que se tienen que trabajar. Claro, el artista independiente se enfoca en otras cosas, o nos enfocamos en otras cosas, ¿no? Más desde la parte de la producción, buscamos como, o de pronto acercarnos a otros artistas, colaboraciones, pero la parte legal siempre es como que en eso. Ellos están esperando a que cuando nos peguemos nos ponemos juiciosos con eso. Lo que no entienden es que usted puede ser famoso, pero usted puede ser el menos conocido de la industria y vivir de la música. No se necesita ser famoso ni ser el más pegado para usted facturar con la música. ¿Cuáles son los errores legales más comunes que has visto en los artistas que están llegando nuevos a la escena? Yo creo que es común a todas las industrias, tanto el reggaetón, la música electrónica, la popular, hasta el vallenato. Creo que la falta de comunicación entre los artistas, es decir, cuando vamos a hacer una obra, por ejemplo, en colaboración, no dejar claro los porcentajes, cómo se va a repartir, cómo se va a trabajar la canción, quién va a tener como esa administración de las obras para decir, venga, nosotros 4 somos los dueños, pero fulanito se va a encargar de hacer la gestión para el lanzamiento, o a escoger la distribuidora, o a escoger las cámaras o el equipo audiovisual para hacer el video, o a escoger el tráfico para la campaña en redes sociales, etc. Entonces es como esa falta de comunicación y algunas veces como ese realismo mágico en el que viven de que son los más duros y el fronteo por el mismo género, como el trap, todas las cosas que no le permiten, pienso que hacer como concentrarse en esas cosas tan importantes para ellos. Claro, como que ser más sensato a la hora de verlo como un negocio, una empresa, y no simplemente como, pues es que yo soy el duro y ya. ¿El duro de qué? El duro de qué, sí. Exactamente, o sea, ser consciente, tener los pies aterrizados en la cabeza, entender de que si eres duro, si eres un buen artista, lo eres. Enfócate en potencializar eso. Claro, y por ejemplo,
¿qué acuerdos son necesarios al momento de colaborar entre artistas, ya sea un DJ o un productor o cualquier artista que esté llegando nuevo? ¿Cuáles son los acuerdos que se suelen o que se deben dejar claros al momento de iniciar un proyecto así? Bueno, en principio existen varios acuerdos que deben de ser tenidos en cuenta. El más común y el más famoso, y creo que es uno de los que se ha vuelto famoso, no muy famoso porque siguen habiendo personas que no lo utilizan, es el acuerdo de división autoral y fonográfico, lo que todo el mundo conoce como split sheets. El split. Ajá. ¿Cierto? Que aquí en Colombia no se dice split sheet, es una palabra que se trajo de Estados Unidos y se empezó a aplicar acá. Yo lo considero es acuerdo de división autoral y fonográfico. ¿Por qué? Porque las canciones tienen dos componentes, uno fonográfico y uno autoral. ¿Cómo así? Todas las canciones tienen dos partes, que es la parte que conocemos como la composición, la estructura musical de esa canción. Una vez tengamos esa estructura, la composición, ya escribimos la letra, ya sabemos cómo va, pasamos al siguiente ámbito, que es el fonograma. ¿Qué vamos a entender por fonograma? La grabación. La grabación, lo que tú escuchas, el MP3, el WAV, el live, ese es el fonograma. Entonces, las canciones tienen dos partes. Es como si tú tuvieras un 100% acá y un 100% acá de regalías o de derechos económicos y morales por gestionar. Entonces, ese es un acuerdo súper importante, incluso hasta que lo firmes en una servilleta o que terminaron de hacer la canción en el estudio y el productor y el compositor se fueron, pero antes de irse dejaron un WhatsApp o les mandaron un correo a los otros compositores. Parce, esta canción como nos quedó de chévere, muchas gracias por colaborar, organizamos para su lanzamiento, lo que hicimos, pan. Es como ir dejando esas huellas, claro, de que tú participaste en esas obras musicales, para que más adelante no existan como disgustos o malos entendidos a la hora de quién es el dueño de qué. Claro, debe quedar algo que, como por así decirlo, como que testifique que de prueba, que se hizo un trabajo, que hizo una prueba. Que de prueba. Qué pena, en lo preferible, pues firma el acuerdo, y estoy aquí, Andrés, Julián, 50% para Julián, 50% para Andrés, estos son los porcentajes, ellos son los dueños de la canción, firma, tan, y se va. ¿Y qué porcentaje le pertenece a quién, no? Porque lo que se graba, en teoría, debe pertenecerle al productor, que es el que pone los equipos, que es el que está haciendo toda la grabación, que es el que está metiendo toda esta parte de técnica para dejar el producto como un producto audible, ¿no? Hay una cosa bien importante y es de pronto un poco la desinformación de pensar de que en la industria los porcentajes están por sentados. ¿Cómo así? No, es que el 30% es para tal persona porque es así en la industria. Si a usted en la industria alguien le dice, no, es que la industria es así, para mí te quiere tumbar. En la industria, y más la musical, y en esta, la mayoría de cosas depende de la negociación, del poder negocial que tengas tú y cuán organizado estés. Entonces, para hacerte la aclaración ahí con lo de la composición y la estructura, hay unos roles, ¿cierto? Están los autores, compositores e intérpretes, ¿cierto? Los autores son los que crean la letra. Los compositores son los que hacen la línea melódica, o sea, los que hacen el tarareo. Que a la final los dos terminan siendo autores y compositores. ¿Por qué? Porque fueron los que se crearon la letra y los que crearon la melodía que acompaña, ¿cierto? Entonces, eso es una parte, que son, como entenderlo, te voy a dar un ejemplo con la gasolina de Daddy Yankee. La gasolina de Daddy Yankee la escribió supuestamente Eddie D. Sí. Él fue el que la escribió. Él es el autor y el compositor. Quien la canta es Daddy Yankee, que en este caso es el intérprete, que le da vida a esa letra y a esa melodía que hizo Eddie D, ¿cierto? Entonces ahí hay dos roles.
compositor, autor e intérprete. Intérprete es el que le da la voz. Otro ejemplo, Héctor Lavoe, el mejor de los intérpretes. Sí. Él no escribió... El cantante. El cantante. ¿El cantante quién lo escribió? Rubén Blades. Entonces, el autor y compositor de la obra El cantante fue Rubén Blades, pero el intérprete de esa canción fue Héctor Lavoe. Ambos tienen derechos. Entonces, a eso me refiero con que las obras musicales tienen dos componentes. Uno es la composición y la letra, y otra es la grabación, lo que efectivamente de esto se graba. Uh-huh. Ahora bien, existen una figura que la mencionabas cuando dijiste ahorita, no, es que él puso esto, él puso lo otro. Eso se llama un productor fonográfico, diferente de un productor musical. ¿Qué es un productor musical? El productor musical es esa persona que guía la sesión, que es el que marca la pauta dentro de la sesión y te guía a ti como artista para sacar tu máximo potencial. Diferente de un beatmaker. Un beatmaker solo hace beats. Crea pistas. Vea eso. No. Pero en cambio el productor musical, venga, yo le hago el beat, creo que este beat se acomoda a ti, métete la cabina, te hace la dirección vocal. Suele tener una edición directiva, ¿no? Exacto, lleva el concepto que algunas veces los artistas traen tan difuso a una realidad, como que venga yo lo guío para que sacarle su máximo potencial. Entonces, el productor fonográfico dice la norma que es toda aquella persona que bajo la dirección monetaria, económica y estratégica pone o dispone las cosas para hacer realidad la fijación del fonograma. Okay. ¿Qué es fijar? Es grabar, ¿cierto? Cuando te digan, él fijó el fonograma, él grabó la canción. Eso es lo que te están diciendo. Entonces, cuando obviamente una persona dispone de todos los medios económicos para hacer realidad ese fonograma, se entiende que él será el dueño del fonograma, pero no de la otra parte, que es la composición. ¿Qué patrones has notado dentro de la industria en cuanto a estos porcentajes? ¿A quién es el que más tumban, mejor dicho? No, es que siempre, lamentablemente, y eso es muy triste decirlo, el eslabón más débil de la cadena de la música es el que hace la música. El artista. O sea, el autor, el artista. No tiene sentido porque la base de toda esta industria musical y la materia prima de toda la industria musical es la música hecha por los autores, los compositores, ¿cierto? Pero es por lo que te decía ahorita. O no les importa o no tienen la suficiente información. Y creo que estos espacios que estamos teniendo acá pues suplen esa parte que no hay casi información. Ajá. Es importante que hayan estos espacios y conferencias y que usted vaya a X conferencia, que vaya a X webinar, etc. Algo que llama mucho la atención siempre es como la cuestión de las discográficas, ¿cierto? Como dueños de esos productos cuando están firmados por artistas. ¿Has tenido algún caso en el que han tenido estos conflictos legales en los que las discográficas hacen firmar contratos abusivos o con, digamos, que cosas que inicialmente no se dejaron muy claras y el artista llega a buscar ese tipo de asesoría de cómo librarse o de cómo suplir estos problemas legales? En la mayoría de casos que he visto, los contratos que hay que resolver o analizar son porque los mismos artistas no los leyeron en un principio. Simplemente tenía que aprovechar la oportunidad, si no, no me firmaban. Claro. Entonces tuvimos una situación con un artista de acá muy, muy, muy famoso y con una discográfica de Estados Unidos en la cual lo pusieron a firmar un contrato en inglés y él ni lo mandó a traducir ni nada, sino que simplemente lo firmó. A tal punto de que la cláusula o el pago que él debía de hacer para terminar con ese contrato era de $1 millón. Y el contrato era por 10 años. Entonces a esta persona, una de las cosas que tuvimos que hacer fue cambiar por completo su marca, cambiar por completo como
el nombre por el cual era reconocido en ese momento. Tocó cambiar todo para poder disminuir como el impacto que tenía ese contrato sobre él. Entonces pienso que la mayoría de problemas se da es por la falta, es por la falta de revisar o de buscar ayuda, ¿cierto? Los artistas algunas veces pues pienso que no buscan ayuda precisamente como por no sentirse débiles o por lo mismo, porque no hay casi información, ¿cierto? O pronto habrá mucha presión en el medio, ¿no? Que no sé si eso sea como común de que de pronto creen, de pronto una situación en la que el artista se vea muy presionado, o esto de que un contrato esté en inglés, o haya como algún medio que hace que sea difícil para el artista tener como más conciencia de lo que está haciendo, sino como más bien como presionar para que sea algo más rápido y evitar esas letras pequeñas. Obviamente está la presión de que, hey, este es mi sueño, me acaba de llegar una oportunidad de que me van a dar plata, que me van a ayudar a potencializar mi sueño, tengo que cogerla sí o sí. Ujú. Y yo pienso que es una frase que decía un colega, el doctor Parra, y es que la industria musical no es un sueño, la industria musical es un contrato bien hecho. Entonces pienso que obviamente hay que darle mucha importancia a este tema. Obviamente aquí en Medellín y en Colombia se ha visto un avance gracias a que los artistas más grandes que todos ya conocemos pues también tuvieron sus tropiezos empezando. Y eso permite como que hayan más productores, más compositores queriendo ser esos grandes. Ujú. Y hay algunos de esos productores que no van a cometer esos mismos errores, sino que yo conozco muchos amigos, muchos clientes que sí se preocupan, venga, yo quiero organizar mi catálogo. ¿Cuál es la importancia de usted tener su estructura o su proyecto estructurado y organizado? Es el poder de negociación que te da. Cuando firmaron a Nicky Jam, creo que fue Sony, cuando Nicky Jam volvió a resurgir, a él le ofrecieron un contrato multimillonario. Y él decía, yo ya tengo comunidad, yo me volví a pegar, yo tengo mi catálogo organizado, mis splits organizados, todos firmados, registrados. Usted dice que era que me va a ofrecer a mí que no sea plata. Claro. Entonces ahí te da un poder de negociación porque la disquera no te tiene que registrar, no te tiene que organizar, sino que tú ya estás Tú ya organizado lograste ese y lo trabajo. que necesitas de ella es plata. Entonces Claro. la importancia de estar organizado te da un poder mayor a la hora de negociar mejores condiciones para tu proyecto. Y estamos Claro. en la era de la música independiente, eso hay que aprovecharlo. Claro, claro. O sea, antes era como la discográfica iba a hacer muchas más labores. Y ahora un artista que de pronto ya entiende más la industria, que ya tiene una organización, que ya sabe cómo funciona, pues ya no va a necesitar solamente dinero. Hay algo que se ha escuchado mucho en redes y es la cuestión de que al fin y al cabo lo que hace una discográfica cuando invierte esas cantidades de dinero es un préstamo, es como un banco, funciona parecido a un banco. No sé si desde tu perspectiva como abogado, cómo puedas darnos como una aclaración de esa idea de que realmente no es como que, no, es que me dieron $500,000 para mi proyecto, entonces yo ya voy a poner a gastar en lo que yo quiera, comprarme el carro, comprarme la casa y no sé cuántas cosas, La la cadena. cadena y a frontear y que no sé qué mierdas, pero realmente ese dinero lo debe, eso es un préstamo. ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay que entender que normalmente las discográficas, ¿qué hacen? Los sellos discográficos lo único que hacen es vender y comprar fonogramas, o sea, vender y comprar música, ¿cierto? En ese sentido, hay que tener en claro que cuando ya sea una editora, sea un sello discográfico quien te da un adelanto, o lo que conocí, un adelanto o un advance, significa que ellos se están adelantando la expectativa de las regalías que tú posiblemente vas a generar durante el tiempo que estés en el contrato con ellos. Entonces a ti te van a dar $1,000,000 y te van a firmar por 4 años. Te van a dar $1,000,000 de adelanto. Es porque ellos piensan que en esos 4 años tú ibas a generar ese $1,000,000. Entonces, sí, eso es muy peligroso si tú no tienes una buena estructura, en el sentido de que
usted recibe ese dinero y usted no tiene ni un equipo, ni un business plan. Un business plan es cómo voy a invertir esta plata, cómo voy a multiplicarla, o cómo voy a hacer una buena inversión para que con esa inversión en mi música o en otros proyectos me permita recuperar ese dinero. Porque hasta que usted no recupere eso, usted no va a recibir sus regalías. ¿Hasta qué punto crees que es inteligente hacer un trato de este tipo para un artista que está emergiendo? O sea, que no es muy grande y firmar de pronto unas cláusulas donde realmente sea un préstamo muy grande o algo que de pronto está fuera de su experiencia, que no tiene un equipo de eso. ¿Realmente crees que es inteligente tomar este tipo de decisiones o es mejor hacer de pronto tratos más pequeños, buscar representantes no tan enormes como, no sé, Sony Music, Warner X? Depende, porque Sony, Universal, Music, Warner Chappell firman proyectos emergentes, pero les pueden dar como $20,000, $15,000, que no es como, es una cifra importante, pero no es como tan exorbitante a comparación de las cifras que se manejan normalmente en la industria, ¿cierto? Que son de millones para arriba. Entonces, es importante en el sentido de que usted tenga su casa organizada. Si usted tiene su casa organizada, va a poder recibir visita. Claro. Aplica para todo. Total. ¿Y qué puntos necesita un artista emergente que de pronto esté a vísperas de recibir una oferta de alguna de estas discográficas? ¿Qué debe saber para que no lo vayan a coger desprevenido o que tú dices que su casa esté ordenada? Tiene que saber durante cuánto tiempo va a ser el contrato, quién va a tener la administración del fonograma, después de la recuperación del adelanto, cuántas regalías van a recibir, si lo que está haciendo el contrato es una cesión o es una autorización, es decir, una licencia. Si en el contrato yo estoy diciendo que le licencio los derechos sobre mis obras, si es una licencia o no es una licencia, o yo le estoy cediendo mis derechos durante toda la vida, a perpetuidad. Eso es lo peor. Sí. Que tú cedas tus derechos sobre tus obras a perpetuidad. Pero también tienes que tener en cuenta que si nadie creía en ti, si nadie daba un peso por ti y llega una persona que lo quiere hacer, lo mínimo es que tú le retribuyas también con trabajo. Claro. ¿En qué casos crees tú que es necesario tener asesoría legal? Siempre. Desde el principio, no necesariamente tienes que contratar un abogado siempre, pero al menos buscar información referente a eso, o cuando al menos sea una cosa que para ti sea trascendental. No es que mi tío me va a hacer una inversión de 100 millones. Yeah. Venga, yo miro cómo organizo, cómo le demuestro a mi tío que va a recuperar, cómo los inversionistas lo que buscan es cuánto te tengo que dar y cómo lo ven y cómo lo va a recuperar. Cuando tú resuelves esas dos incógnitas a un inversionista, te vuelves más atractivo. Porque el inversionista es un empresario, él no va a meter plata para perder. Él confía de pronto en tu visión, pero necesita cosas objetivas en las que le permitan confiar en su inversión. Ok. Hablando un poco de Cuarzo, que es Cuarzo funciona también como un sello. Cuarzo es un sello discográfico que se llama Cuarzo Beat, que es la productora de eventos, y Cuarzo Records, que es un sello discográfico de Tech House. Eso. ¿Cómo se formalizan los ingresos de artistas en una plataforma como Cuarzo? Para tú tener un sello discográfico debes ser una sociedad comercial con un objeto que diga, no, es que ellos venden y compran fonogramas, tienen el objeto de desarrollar artistas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Porque muchas personas aquí en Colombia, muchos artistas de hecho de música electrónica, crean un usuario en DistroKid, en plataformas de autogestión y dicen que ya tienen un sello discográfico. Pues en teoría sí, pero lo único que tienen es un usuario en una distribuidora. Ajá. Que les permite distribuir con el nombre y toda la cosa, sí, pero termina siendo un usuario en una distribuidora, no es un sello discográfico, ¿cierto? Eso trae más implicaciones.
Entonces, ¿cómo funciona? Pues en Cuarzo, yo, al ser abogado y al ver la informalidad que hay en la música electrónica, pues me he puesto en la tarea de verdad hacer un buen contrato para los artistas que firmen con nosotros canciones. Entonces, en la industria musical de la música electrónica se mueve mucho que los artistas productores envían música a diferentes sellos Sí. para que las publiquen, porque usted estar en un sello de música electrónica X representa un estatus dentro de la escena. Entonces, si por ejemplo hay un sello muy famoso que se llama Hot Trash Label, que es de un artista que se llama Jamie Jones, súper famoso, y que tú tengas una canción en el sello de él representa que tú eres un buen productor, Ya. un buen DJ. Pero ¿qué pasa? A la hora de firmar estos contratos, primero son contratos de 2 o 3 páginas. Segundo, son en inglés. Tercero, cuando usted hace un contrato, usted tiene la facultad o la autonomía de determinar cuáles van a ser las leyes que van a dirimir los conflictos, es decir, que los van a resolver. Entonces usted y yo podemos ser colombianos, pero si usted y yo decidimos que nuestros conflictos se van a resolver en las cortes de New York, lo resolvemos allá, así nosotros no seamos colombianos. Entonces los sellos internacionales, pues obviamente van a establecer las jurisdicciones que más les beneficien, ¿cierto? Entonces estos artistas firman esos contratos solo por firmarlos, por salir en ese sello, porque en principio les quitan 50% de las regalías de los dos, de la composición y del máster. El sello discográfico se vuelve el dueño de la canción, es decir, el artista pierde todo control sobre la canción y solo recibe beneficios económicos. Entonces desde Cuarzo, obviamente buscando concientizar más a la gente y a los artistas, o a los artistas que firman con nosotros, yo me siento con ellos, vea, esto funciona así, usted nos va a dar esto, esto y esto, nosotros vamos a administrar esto, esto y esto, va a seguir siendo su canción, pero usted va a tener la información clara, porque usted manda esa canción a los sellos internacionales y creo que no le he escuchado a ninguno de la escena de la música electrónica como información después de que los distribuyeron. Claro, ya se pierde, o sea, Pues se pierden y usted le sigue llegando reproducciones, pero solamente, por ejemplo, de las plataformas, su porcentaje pequeño. ¿y ellos cómo monetizan una vez ya se hacen esos acuerdos, el artista ya empieza a tener es como regalías o dinero de lo que se recoge la discográfica y le dan unos porcentajes? Todas las industrias de la música funcionan igual, porque todo parte del derecho de autor. Entonces tienen sus mismas regalías, funcionan igual como en el reggaetón. Entonces cuando una canción suena en un establecimiento de comercio o en un festival, sea de música electrónica o de reggaetón, alguien tiene que pagar. Ya. Y deben haber sociedades en torno a eso, ¿cierto? Sociedades de gestión de derechos de autor, que Como lo- recauden, que reclamen, Como lo que hacen Psycho y Asimpro. En tal como lo caso. que hace Psycho, Asimpro, como lo que hace Legal Monitor, Ya. todo ese tema. Siempre hemos tenido esa duda de estas plataformas como Psycho y Asimpro, que no son plataformas como tal, o sea, no le pertenecen al gobierno, es como una incógnita ahí, y ellos lo que hacen es como, ellos no recogen, sino como que le dan a cada artista o compositor lo que su música haga suene o sea, es que es confuso, nunca lo he podido Ok. entender del todo. Uno como artista, productor, va a necesitar algunos aliados siempre. El primero de ellos es la distribuidora, donde sube las canciones y las pones a disposición de todo el mundo, ¿cierto? Spotify, Deezer, todas esas cosas. Sí. Editora. Editora es la que te ayuda a gestionar tu catálogo como compositor, que te conecta con esta, con la otra. Entonces, Universal Music Publishing, Warner Chappell, Sony Music Publishing, Soundtrust, Soundtrust es independiente, Warner PM Publishing, son editoras. Sociedad de Gestión de Derechos de Autor y sellos discográficos. Entre sí nunca intervienen, sino que son unos aliados que los artistas deben de tener.
Ahora bien, ¿qué es Saico y Asimpro? Saico y Asimpro son entidades sin ánimo de lucro de carácter privado. Privado. Es decir, Saico no es un impuesto. Saico, como muchas personas pueden pensar, no es que Saico es un impuesto, porque toca pagarlo siempre. Saico y Asimpro no son un impuesto, son entidades sin ánimo de lucro, vigiladas y reguladas por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es el ente encargado de todo lo que tiene que ver con los derechos de autor acá. Entonces, ¿cómo funcionan? Ellos se encargan de recaudo, distribución y defensa de las regalías que se generan muchas veces por el derecho de comunicación pública. ¿Qué es el derecho de comunicación pública? El derecho de comunicación pública es aquel que se genera cuando yo comunico a dos o más personas mi obra musical sin que ellos tengan acceso a ella. Es decir, cuando mi canción suena en un festival o sonó en un Zara, en un Pull and Beer, en un establecimiento. Ese tipo de cosas generan licencias, que las licencias son permisos para que otra persona utilice esas canciones. Siempre hay una duda en cuanto al control, ¿no? Porque puede ser que digamos que en establecimientos como dices, como Zara, tiendas de comercio y donde ellos tienen que tener como una base o una playlist de la música que usan, todo esto, hay muchos establecimientos que no. Yo trabajé mucho tiempo en el área de entretenimiento nocturno, bares, discotecas, y la mayoría de estos establecimientos solamente ponen la música, pero el control que tengan sobre los derechos de lo que se ponen siempre ha sido un complique porque llegaba la gente de Psycho así, entonces ¿cómo se están poniendo esto? No, nunca hay como un control real, o al menos eso es lo que aparenta. Eso es muy complejo controlar. Hay varias formas y por eso llega Legal Monitor, o sea, la manera en que se monitorea cómo, cuándo y dónde está sonando. En los festivales es más o menos fácil porque te pasan una lista de la música que va a sonar. Las otras formas que implementan estas entidades son mandando correrías, pues personas a que vayan y escuchen. Otras son las cajas negras, que es como un hardware que ponen en los establecimientos para hacer el monitoreo de las canciones. Pero por eso Saico y Asimpro, el recaudo que hacen o el monitoreo que hacen es dependiendo. Ellos dan una black license, que es una licencia en blanco para que usted ponga toda la música y le cobran un valor por eso. Entonces, a la hora de determinar cómo y cuándo se cobra, es muy propio de cada entidad determinar eso. Más o menos funciona así. Ok. Sí, claro. Hay eventos y lugares, en espacios en los que va a ser más fácil y más controlable, pero de alguna manera Siempre va a haber, creo que yo, un margen. Y por eso nosotros, desde Legal Monitor, que seguramente vamos a hablar, espero que hablemos de eso, desde Legal Monitor buscamos ser una startup de derechos de autor en la cual podamos tener un aliado fundamental, que es la tecnología, que nos permita hacer el monitoreo, acercarnos a un 100% de efectividad con el monitoreo, dónde, cómo, cuándo y cómo están sonando los artistas. Ok. Sí, ese tema es importantísimo porque nosotros eso no suele como ser algo que importe mucho a la comunidad. Generalmente se va como mucho por las ramas. Quiero que hablemos un poco de la parte de los en vivos, ¿cierto? Con Cuarzo, con los la parte de la videosets. Sí, de los shows y de los shows, toda esta parte de los shows, y que me has dicho que mucho de esto se hace en la Comuna 13. Cuéntanos un poco cómo es esto. Ok, pues bueno, empezamos a hacer nosotros, antes de que nosotros empezáramos a hacer eventos en la Comuna 13, todos sabemos la historia que tiene la Comuna 13, una historia de resiliencia, porque me parecen muy cracks. Yo viví allí en la Comuna 13, viví del 98 al 2008. Entonces me tocó pues toda esa época difícil de la violencia compleja, gracias pues a mi madre. Pasamos y obviamente salimos de allí, cierto, obviamente con un buen trabajo y con mucha fe. El tema de la Comuna 3 es que al yo tener Cuarzo en compañía de mis socios, decidimos, hey, busquemos lugares diferentes donde hagamos videosets y presentemos artistas. Un videoset es que un DJ se pone en una sesión
y toca una hora y media, ¿cierto? Con las consolas y toda la cosa. Entonces empezamos en Guatapé, en el canal de Cuarzo pueden encontrar todos los videosets. Empezamos en Copacabana, en Santa Fe, en Guatapé, en unos edificios muy chéveres del poblado, hasta que en la búsqueda de espacios donde hacer videosets llegó a la mesa la Comuna 13. Y yo, venga, tenemos contactos allá, podemos llegar a presentar un proyecto cultural en donde empecemos a rotar artistas emergentes de música electrónica. Y obviamente, como la Comuna 13 a nivel internacional está tan posicionada, pues los artistas internacionales van a querer venir a presentarse acá. Dicho y hecho, así pasó. Entonces nosotros empezamos a hacer fiestas allá de música electrónica y se empezó a crear un movimiento en torno a la música electrónica y a las rumbas de día en la Comuna 13. Hasta el sol de hoy hemos tenido la oportunidad de presentar artistas de talla internacional. Como los conocedores de música electrónica pueden saber que Tony Guerra, Harvey Valencia, Stefano Noferini, Bastian Box, Alexio Bianchi, Ariel Boy, Daniel Orpi, Jean-Pierre, y lo mejor del talento local, Andrés Gil, Raizel, Ramón Bedoya, Ámbito, Tech Magic. O sea, nosotros hemos puesto, porque quisimos replicar el año pasado el modelo de Ibiza. Ibiza es una capital de música electrónica en España, una isla, y ellos al comienzo del mes sacan la programación de todos los artistas que se van a presentar en el mes. Entonces eso fue lo que empezamos a hacer acá. Hey, vamos a sacar la programación y ponemos a tocar a todos los artistas de la ciudad. Y así lo hicimos durante 4 meses. Nos dimos un respiro precisamente para reorganizar y volvimos hace 4 meses, creo que en abril, con un artista internacional que fue Dimish, artista italiano. ¿Cómo gestionas estas conexiones tanto de artistas internacionales como artistas locales? Me imagino que no solamente es la cuestión de tener que traer a un artista de afuera, sino todo lo que eso significa. Y la búsqueda de artistas locales, emergentes, ¿cómo hacen las búsquedas? Pues bueno, nosotros hacemos unas convocatorias, les decimos envíenos sus sets, sus sesiones, para nosotros escucharlos, para ver qué nos puede funcionar, qué va acorde con la marca. Con el tema de los artistas, y bueno, y que muchos son amigos pues y conocen el trabajo de uno, entonces llegan o porque los busquemos o porque nos buscan. Yeah. En el tema de artistas internacionales buscamos muchas veces hacer colaboraciones, o que muchas veces los managers de esos artistas nos buscan, gracias a Dios, pero otras veces nosotros mantenemos en constante análisis de qué artista se va a presentar en otro evento, para nosotros hacer colaboración con ese evento e impulsar el evento y darle una experiencia chévere al artista internacional y presentarlo allá en la comuna. Es como tanto una cuestión de buscar alianzas. Alianzas, claro que sí, eso es lo más importante. El trabajo en equipo creo que potencia todo. ¿Cuáles son las alianzas principales que suelen buscar dentro de tu, no sé, filosofía de equipo? ¿Cuáles son las que más como que se acercan a lo que les gusta y a lo que quieren compartir? Diferentes marcas que tengan, por ejemplo, una misma línea musical que tiene Cuarzo, que es Tech House. Entonces hay varias marcas con las que hemos colaborado, y gracias a que mi trabajo con el magazine pues me permite también tener conexión y mucho interés por parte de los artistas o los promotores. Bueno, y ahora sí podemos conectarlo un poco con lo que estás diciendo del magazine, que todo está como muy conectado. El magazine es como una plataforma. En ese caso es parecido también a un podcast, ¿cierto? Es un magazine que una de las secciones es un podcast que se llama En la Escena. Entonces ahí lo que haces es como conectar artistas, productores, managers, todo lo que están en el ecosistema de la música electrónica y crear como una comunidad donde todo el tiempo están hablando de estos temas. Ahí entrevistamos DJs, managers, productores, organizadores de eventos, fotógrafos, modelos, o sea, cualquier persona o cualquier rol que participe en la música electrónica lo entrevistamos ahí, organizadores de eventos, toda la cosa, y obviamente funciona como un magazine, que es, entonces sacamos noticias, contamos lo que está pasando en la industria, contamos lo que está pasando en la ciudad. Eso era algo que no pasaba. Recomendamos artistas. Hay una sección que se llama El Radar, sale cada 15 días y recomendamos 6-7 artistas locales.
Medellín, Bogotá, o sea, colombianos, solo colombianos, precisamente porque se hizo con, con dos propósitos: la desestigmatización de la industria de la música electrónica y la visibilización de los artistas emergentes de la música electrónica colombianos. En esa desestigmatización, ¿qué es lo que más has encontrado que es lo que la gente o el medio más suele como ver hacia la electrónica? Todo el tema de la droga, Fiestas, porque es un descontrol. tabú, descontrol, pero lo que no saben es que detrás de esas fiestas hay un montón de gente que tiene familia, que se levanta a las 4 de la mañana a barrer, a organizar, desde el aseo hasta los meseros. Hay un montón de gente buena, hay un montón de gente buena en esa industria, y por eso yo creo que yo hago lo que hago por toda esa gente buena que me enseña que en la industria, obviamente en todas las industrias, reggaetón, vallenato, hay drogas. Pero para mí la industria de la música electrónica en principio es la más limpia porque no hay letra. En la mayoría de canciones solamente es música. Música. En cambio en otras industrias la persuasión por medio de las letras fuertes, tanto en el reggaetón como en el vallenato, como en la salsa, son muy dicientes e incitan a ese tipo de cosas. Que no estoy diciendo que sea malo porque todos los géneros los escucho. Pero si vamos a hablar de contaminación o de influencia, siento que la música electrónica, por no tener letra, es muchísimo más limpia que otras. Y pasaba algo cuando hubo como el inicio del auge de la música electrónica, era que se veía también como música, por así decirlo, sin esfuerzo, como esa música hecha con computadores, eso que va a ser música, un montón de soniditos ahí hechos por un tecladito y esas cosas, que hoy en día ya no es tan así, ya el artista se ve como, hombre, una persona que tiene que tener un ecosistema de conocimientos gigantescos, no solamente a nivel musical, sino a nivel de los aparatos electrónicos, los DAWs. Ingeniería de audio, producción, o sea, con teoría musical, o sea, tienen que no solamente de la música, sino electrónica, o sea, hay gente muy tesa, hay gente muy Sí, tesa. es una rama que implica realmente una cátedra de conocimiento importante, no solamente a nivel de producción, sino el manejo en los shows. Porque no es lo mismo manejar una consola en vivo que estar en un estudio creando los temas y luego meterlos a un set. O sea, es una cantidad de conocimiento impresionante. ¿Y cómo has visto tú aquí la escena local, los artistas de aquí de la ciudad? ¿Cómo has visto ese talento nuevo que Muy fuerte. La artista, incluso he escuchado comentarios o yo mismo los he dicho, voy a un evento y me sorprende más el artista nacional que el internacional. O muchas veces quieren más al local, y eso es algo que está pasando ahora, es que se le está dando más importancia a lo local, a lo nacional. De hecho, el mundo está bailando a nuestro ritmo, a nuestras letras. Ni siquiera muchas veces ni entienden la letra y la bailan. Pasa con el reggaetón, con la música electrónica. La mayoría de DJs europeos y estadounidenses están tocando, pues pinchando música de artistas nacionales y de acá. creo que estamos en un momento que, si bien hay muchos retos a nivel de ser artistas locales independientes, hay una posibilidad y una oportunidad enorme de crear nichos y mercados que realmente den para que un artista prácticamente viva y esté tranquilo. Y mucho de esto nace pues de las redes sociales, de las plataformas, de los sellos discográficos que de pronto tengan tratos más asequibles para los pequeños formatos, y las plataformas como las que tú creas para mostrarlos, ¿no? Y de parte de eso es algo que nosotros también pues, hemos como querido reforzar mucho, y es darle poder a lo nacional, a lo nuestro, a lo que hay acá, que realmente hay muchísimo, y la oportunidad ahora de que los artistas puedan ser por sí mismos sin tener que ser enormes, pues gigantescos, y aún así que les dé Facturar y toda la cosa. claro. Mucho de esto, me imagino que te ha traído, ya hablando más de la parte legal, un montón de temas en cuanto a los derechos de autor. Hay una parte que a mí me interesa hablar mucho, y es la cuestión de el manejo de sampling. Ok. Hablar de eso, cómo se maneja en los shows en vivo. eh,
¿Qué sabes tú, por ejemplo, de la creación de música con inteligencia artificial? Podemos ir andando un poquito estos temas. Claro que sí. El tema con la inteligencia artificial, pues muchas personas les da susto, ¿cierto? Yo la veo como una herramienta, como todo. Cuando hace muchos años, no me acuerdo el año exacto, pero cuando el tema de la fotografía salió, también la gente, Se no, escandalizó. eso no puede ser, como otra cosa va a tomar fotos, ¿cierto? Siento que con la inteligencia artificial es lo mismo. Hay un estigma, un miedo frente a eso, pero va a terminar siendo una herramienta más, ¿cierto? No creo ni que va a reemplazar, seguramente va a estandarizar muchas cosas, pero va a reemplazar al que se duerma en el camino. Siento que no la sepa aprovechar, ¿cierto? Entonces por eso hay que capacitarse, informarse sobre eso. Ahora bien, en Colombia y hasta el momento en el mundo, la norma es clara. La obra es creada por una persona, es decir, por un ser humano, para ser protegible por el derecho de autor, ¿cierto? Una obra es protegida por el derecho de autor y te da las facultades y prerrogativas para tu proteger tu obra y tus intereses cuando la crea un humano, cuando hay intervención humana. Pero si hay inteligencia artificial, si la inteligencia artificial fue la que la creó, ahí está en este momento el debate. Y es que si yo le doy un prompt bien específico a la inteligencia artificial y ella crea con base en eso la obra, pues puede sí o no ser protegida. En este momento se está dando el debate de eso, pero a nivel legal, quien crea una obra es un humano para que pueda tener protección. Es un tema complejo porque Es que primero va el desarrollo de la sociedad y después llega el derecho a regular. Es siempre en la historia de la humanidad, siempre va primero las personas, desarrollan y después llega el derecho a regular. claro, llega la regulación. Y como es algo que pues literalmente es algo que está súper reciente y todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está evolucionando, se va a hacer un poco complejo como dónde marcar esos puntos en las IES. Hace no mucho yo revisaba, por ejemplo, los términos y condiciones de la plataforma de Suno, que es como la plataforma más famosa de creación. Suno, sí, que es como la plataforma de creación con inteligencia artificial más famosa que hay en el mundo de la música. Y ellos dicen que si, por ejemplo, tú tienes una suscripción en la que tú seas quien paga el servicio, las creaciones que tú hagas Son de ellas. son tuyas. En teoría Ok. son tuyas. Lo que ellos dicen es que si tú durante el tiempo que tuviste tu suscripción creaste unas canciones, esas canciones te pertenecen a ti como creador y que tú eres el creador como intelectual de esas producciones. Obviamente eso tiene otras letras pequeñas y otras cláusulas donde realmente hay que ver con mucho detalle quién es realmente dueño de esto. Pero en teoría ellos dicen que es que si yo las creé, si yo fui el que le di como la información, los prompts, son mías, ¿no? Y más si de pronto hubo una manipulación extra, ¿no? Como una edición, un corte, quitar cosas, poner cosas, ¿no? Pero todavía la línea es como muy difusa, ¿no? Sí, es que es muy delgada y eso seguramente en los próximos 2 años va a seguir habiendo debate en torno a eso. Lo que yo pienso es que en un futuro lo que va a tener más valor va a ser lo creado por los humanos. Yo pienso Eso es lo totalmente que igual. viene. Sí. Eso es lo que viene. Claro, porque de alguna manera se va a hacer tan común y tan fácil estos productos hechos con IAs que realmente se va a tender a valorar mucho el trabajo humano hecho con las manos, algo como que realmente refleje Como más un artesanal. valor, eso. Pero hay muchas cosas de por medio y también inclusive con las plataformas, ¿no? Que ya por ejemplo Spotify está empezando a publicar artistas y música hechas con IA y inclusive como mucho impulsando mucho estos productos, ya sea porque ellos mismos los están, no sé, financiando para tener regalías de todo esto. Entonces eso hay mucha cosa ahí que va a empezar a surgir. Me contabas ahorita o tenías la duda del sampling. Sí. ¿Qué dudas? Hemos tenido artistas que, sobre todo de la escena del hip hop, el rap, donde se usa mucho el sampling como un recurso La de electrónica producción. también, mucho. También, claro, muchísimo. Entonces, pasa mucho que
se usa, no sé, se usó unos teclados de tal producción de tal canción, unas voces y luego se picharon, se les cambiaron el tono o el BPM, bueno, lo que se hace con el sampling en el mundo de la producción. Pero ¿qué implicaciones tiene esto a nivel legal realmente, ¿cierto? Si se puede saber cuál es el origen de ese sampling. Pues el sampling, incluso hay una película que se me escapa el nombre, que retrata la historia del sampling. Creo que se llama así, sampling, y que el sampleo nace de la escena del hip hop y el rap y toda esa cosa, ¿cierto? Sí. Ahora bien, el tema del sampleo, hay un tema que está el sampleo y la interpolación, ¿cierto? El sampleo es yo usar un fragmento del audio de otra canción, ¿cierto? Entonces, yo cogí la misma grabación del cantante, yo soy el cantante, yo no sé qué, y cogí y la metí en mi rap. Entonces ahí utilicé el fonograma, es decir, la grabación y la composición. Entonces ahí le tengo que pedir permiso al autor y al dueño de la canción, que no siempre pueden ser los mismos. Claro. Por otro lado está la interpolación, que yo uso la composición, pero no uso la canción. Es decir, yo regrabo con el mismo tono, con la misma cosa, la composición del cantante. Ahí solo le tengo que pedir permiso al compositor. Claro. Cuando hay unos mitos que dicen como, no, es que si usted usa 5 compases o 5 segundos, usted puede utilizarla. Jamás. En ningún momento usted puede utilizar algo sin autorización. Es decir, usted siempre tiene que pedir permiso para utilizar las obras. O pide permiso o paga. ¿Qué le pasó a Bad Bunny con Zafaera? Que metió un sample de Missy Elliott, de tan tararán, tan tararán, metió ese. Como si a esa canción no le hubiera pasado lo que le pasó, que se fue tan mundial, créame que no le hubieran, Sí, nadie se hubiera no le hubieran enterado. llegado. Sí, total. Pero como se volvió súper hiper mega mundial esa canción, ella llegó. O me dan el 90% de eso, o los demando. Entonces creo que Bad Bunny quedó con el 1, Joel y Randy quedaron con el 1 cada uno, y el 95% de esa canción se la quedó Missy Elliott por un sample que duró 6 segundos. Imagínate. Claro. Pero es que, prácticamente le dio toda la estética de esa canción. Pero, claro, pasa mucho con los que se pegan, ¿no? Hace poco hablaba yo con un rapero que ya es como muy respetado en la escena y es que él dice que si bien ellos muchas veces usan samplings inclusive de películas, series, música vieja, todo esto, pues de pronto ellos ni los permisos, ni esto ni aquello, pero no hay mucha preocupación en el medio porque pues no son temas ultra virales, ¿no? Y creo que eso pasa mucho con los artistas pequeños, emergentes, y es como inclusive yo también lo he hecho un montón, y es como que, bueno, pues ¿qué pasa? No va a pasar nada, cojo, lo saco, lo meto, pero realmente no sé si eso sea como algo que uno realmente deba Pues el hacer. deber ser es obviamente solicitar autorización, crear desde la base original el propio productor. Pero sé que en la música es para experimentar, Claro. para Y, ensayar, para probar. Siempre la recomendación mía y el deber ser es, si usted va a hacer esto, si usted va a usar otra cosa de otra persona, solicite la autorización. y esas autorizaciones, por ejemplo, si uno no tiene ni idea de cómo hacerlo, pero quiere hacerlo, siempre van a requerir una parte económica o en No ocasiones solamente necesariamente. es una cuestión de permisos. No necesariamente. Vuelvo y te digo, todo recae en la negociación. Si tú, por ejemplo, le llegas con una buena propuesta al dueño de la canción, pues que te diga que sí. Lo puedes contactar por Instagram, por las entidades de gestión de derechos de autor que de manera residual otorgan licencias. Hay una asociación de editoras que dan los permisos que se llama ACODEM. Tú mandas un correo
Hola, buenas, necesito el permiso de esto porque quiero hacer esto. Te contestan, te ayudan. O sea, los espacios y las instituciones para solicitar esas autorizaciones sí están. O si tú le puedes llegar directamente al autor o al dueño de la canción para pedirle permiso y ofrecerle algo, pues muchas veces o te dan simplemente el permiso, ah, no, hágale, listo, me da un porcentaje y hágale. O sea, sí hay maneras de hacer bien las cosas. Y en el mejor de los casos, pues buscar alternativas más seguras, ¿no? Pues componer algo propio. Ya hablando de mucho de las nuevas plataformas de creación, hay formas de samplear música generada, o sea, cosas que no estén ligadas a nivel legal con otras cosas y Exacto, evitar esos líos, ¿no? exacto. Bueno, ya como para ir entrando como en cierre, ahora sí podemos hablar un poco de la parte de BPM legal y legal monitor, Ok, qué es lo que quieres con esto, qué es, sobre todo como, cuál es como la visión que estás tratando de lograr con esto y mucho de lo que me decías ahorita de que no hay tanta oferta de abogados que se metan en el área del entretenimiento como ujú, tal y de lo importante y lo, digamos que no sé, potencial que es esta escena para el área legal que ok. tú tanto conoces. BPM es una firma de abogados que está, tenemos un equipo de trabajo de 5 abogados, donde yo lidero pues el área de derecho corporativo, derecho del entretenimiento, pues todo este tema de propiedad intelectual y sus derivados, que es la propiedad industrial y derechos de autor y conexos. Tenemos otra abogada que es del área de migración, que se llama Ana María, muy tesa. Y tengo a mi otro socio que se llama David Gómez, que él es el experto en todo el derecho corporativo, empresarial y comercial, ¿cierto? Entonces integramos muy bien lo que necesitan tanto empresarios como empresarios del mundo del entretenimiento. Ya. Entonces, visas, organización de empresas, protección de propiedad intelectual. Tenemos aliados que trabajan con nosotros de manera tercerizada, pues, ¿cierto? Son amigos abogados que llevan su propia línea, pero trabajan con nosotros en aspectos como el laboral, como familia, ¿cierto? Busco dar siempre que en mí puedan encontrar todo, ¿cierto? Con un trabajo profesional, disciplinado y correcto. BPM funciona como una firma de abogados, ¿cierto? Y Legal Monitor nace de la necesidad que tiene la industria de la música electrónica de conocer y recibir sus regalías. Entonces, Legal Monitor es una sociedad de gestión de derechos de autor que tiene un funcionamiento o tiene el mismo fin como de estas otras entidades que mencionábamos ahorita, de recaudar, de proteger, de distribuir los dineros que se generan por el uso de las obras musicales. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los artistas llegan y se registran con nosotros, el registro no tiene costo y lo único que necesitamos de ellos es una autorización. Es decir, yo Andrés o yo Camilo le doy permiso a Legal Monitor a que gestione mis derechos de autor. ¿Cómo? Cuando ellos se presentan en un club, cuando se presentan en un festival, cuando se presentan o cuando su música, como nosotros entregamos playlists de canciones a los eventos o a los establecimientos como Sara, Pull&Bear o todas esas cosas, ahí normalmente en esos espacios suena normalmente música electrónica. Si no, creo que lo han visto. Sí, siempre hay alguna Música de alternativa de ambiente, house. que exacto, algo house y Sí. cosas así. Entonces, nosotros les pasamos esa lista, pagan un feed, nosotros dependiendo de las reproducciones, se les da trimestralmente dinero de regalías por comunicación pública a nuestros asociados. ¿Cuál es el fin? Más adelante, Dios quiera, que un artista pueda llegar a nosotros y pueda ingresar a su perfil y mire en tiempo real en dónde, cómo y cuándo está sonando, cuánto tiene en su cuenta, poder brindarle una seguridad social, Ok. una protección para él, para su familia, que más adelante con el catálogo pueda prestar plata. Cuando un artista puede ir a un banco a pedir plata respaldado por su catálogo, nunca. En este Es verdad. momento es muy difícil.
Ese es el fin, ese es el propósito al que nosotros queremos llegar, convertirnos en una startup de protección de derechos de autor, que de verdad le dé información a sus artistas. Veas que usted generó esto, por esto, por esto y por esto. Usted tiene esta plata por esto, por esto y por esto. Tenga el conocimiento, es que esto es un split sheet, es que así se registra, es que así es que usted gana, es que así es que usted vuelve su carrera autosostenible. No, no solamente una idea, una plataforma enorme, sino que una oportunidad gigante para artistas que tal vez... Y ya no solo tienen para la música electrónica, es música electrónica y alternativa, rap, reggae, hip hop, indie, todas estas músicas todos estos géneros que de alguna u otra manera quedan relegados por otras entidades. Claro. ¿Y cuáles crees tú que son las características que tiene que tener un artista, tanto digamos que a nivel de trayectoria, lo que sea, para que se pueda considerar realmente darse una oportunidad con una plataforma como Legal A Money? partir de 4 canciones distribuidas puedes hacer parte de nosotros. Vale, pues cuidado a eso. Realmente me parece increíble, creo que es una oportunidad enorme y que si uno no la conoce o si no la ha escuchado, no diría, uy, ¿cómo así que esto existe? Ujú. Súper brutal, súper brutal. Bueno, vamos dejando como el capítulo por acá. Todos los que lo hayan visto, que hayan escuchado, hayan estado ahí, déjenos sus preguntas, sus dudas. Vamos a dejar todas las plataformas de Camilo, sus redes, cada una de las cosas de las que hemos hablado aquí abajo, para que le den una miradita si ustedes son artistas y están interesados de pronto en preguntar, a resolver alguna duda, mostrar su trabajo o pertenecer a alguna de estas plataformas. No duden en darle clic por aquí abajito. Sin mucho más que decir, Camilo, muchas gracias por venir. De verdad que qué bacana conversación, qué valor el que nos estás dando con todo esto. Y bueno, hasta que podamos volver a verte por acá. Ok, muchas gracias a todos, a toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero regresar pronto por acá. Nos vemos en una próxima ocasión. Saludos. Eso, la buena. No olviden suscribirse, darle like, compartir y nos estamos viendo en próximos episodios. Chaitos y adiós.